Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de esta presentación. Mi nombre es Emiliano Lisiac, soy licenciado en Economía y trabajo en el INTA de Cerro Azul, en lo que es análisis económico y últimamente en lo que se llama bioeconomía, impactos ambientales, huellas de carbono, básicamente para los cultivos industriales de la provincia. En este caso voy a hacer una presentación sobre un trabajo que está por publicarse en lo que es huella de carbono en la producción de té argentino para exportación, no para consumo, pero para exportación. Voy a presentar. Bueno, como les mencionaba, esto es un análisis de huella de carbono. Las huellas de carbono están dentro de un análisis más general que se llama ACV, que es análisis de ciclo de vida, que trata de medir los impactos de los procesos productivos y de los productos, desde que nacen las materias primas hasta que finaliza el residuo del producto. Este caso es para una medición del té de exportación argentino, con destino a los puertos de Estados Unidos, hasta las bolsas, hasta el té en bolsa, digamos, no en saquito, pero que es el principal producto de exportación de Argentina. También hay trabajos para yerba mate. El objetivo de esto es medir los gases de efecto invernadero que genera el proceso productivo, determinar etapas que generan las mayores emisiones y tratar de reducirlas. Y que el objetivo es reducir los gases de efecto invernadero. Ya creo que muchos conocerán que las huellas de carbono están siendo mucho más conocidas. Cada vez que uno consume un producto está generando emisiones al medio ambiente por las emisiones que genera el proceso productivo del producto, digamos. Están las emisiones directas por nuestro consumo y las emisiones indirectas por consumir un producto que en su proceso productivo también generó emisiones. Ya hay empresas internacionales, Unilever, una multinacional que es dueña de Lipton, también está haciendo análisis ya hace años de huella de carbono. Obviamente el objetivo es reducirlas. Hay casos argentinos del vino. El proyecto nuestro también midió para el caso del maíz, algodón, maní, entre otros. Tratar, digamos, de ver, ya anticipar diferentes cuestiones de tratar de reducir las emisiones de los procesos productivos. Empresas como una limonera, San Miguel, que mide todo su proceso productivo de limón y todos sus productos. El análisis de ACV básicamente es un análisis para cuantificar diferentes impactos. Y uno de esos impactos puede ser la huella de carbono, y la huella de carbono mide cuántos kilos de dióxido de carbono generamos al ambiente en el proceso productivo y consumo de los bienes. Se siguen normas. Cuando uno hace un correcto análisis debe seguir normas para hacer una medición correcta. Hay normas ISO, hay normas específicas como las PCR y demás normas que uno tiene que seguir para que la medición sea correcta y comparable básicamente con por ejemplo, otro té de otro lugar, de otro país. Este análisis tiene diferentes etapas, digamos, uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué voy a medir? ¿Qué etapa voy a medir? ¿Desde las materias primas hasta el saquito y la taza de té? ¿O voy a medir desde las materias primas hasta la puerta de la fábrica? ¿O hasta puesta en el supermercado? O en este caso, que es hasta un puerto de Estados Unidos, que es hasta ahí llega nuestro análisis. Luego entra ya Estados Unidos con sus procesos. Una vez que uno abarca, hace un inventario de los insumos, combustibles, energías, todo el proceso productivo, un inventario, y cada uno de esos insumos genera un cierto impacto, que es lo que tratamos de sumar y medir. Como les decía, uno tiene que elegir las etapas que va a analizar del proceso productivo. Se dice que uno puede ir desde la cuna de las materias hasta la puerta de la fábrica, o de la cuna de las materias primas hasta la tumba del residuo del producto generado. Uno tiene que definir su alcance, ¿sí? El proceso productivo del té, obviamente, abarca desde los plantines de té, la plantación del teal, la producción del brote, el proceso de secado y el transporte hasta los puertos de Estados Unidos.
Acá hay algunas imágenes, digamos, básicamente se cosecha mecanizada, también se fertiliza mecánicamente o manual, se pasa el proceso de la fábrica, de los secaderos, la tipificación y el envasado, que son bolsas que van con destino de exportación. Hay software para hacer estas mediciones que traen una base de datos que nos indican cuánto emite al medio ambiente diferentes insumos como fertilizante, energía, transporte y demás. Sin esa base de datos a veces es complicado hacer las mediciones. Muchos de los datos están en base a las mediciones del Panel Internacional de Cambio Climático. Nuestro objetivo entonces es decir, bueno, ¿cuántos kilos de dióxido de carbono equivalente genera nuestro té por cada kilo de té producido de exportación? Digamos, ese es el tipo de medida que se hace para poder ser comparado con otros procesos. Se hace toda una recopilación de datos, de insumos, de consumos, y se pasa el software donde nos va dando los diferentes impactos que tiene cada insumo. También hay que hacer algunos cálculos específicos, si no la base de datos no te los provee. Pero bueno, básicamente ese es el proceso que uno debe seguir para hacer la medición. Obviamente lo basamos en datos de productores, de secaderos, de diferentes zafras, de diferentes lugares y diferentes secaderos, que agradecemos la colaboración para suministrarnos los datos con los cuales trabajamos y podemos hacer las mediciones. Obviamente a ellos se le devuelven los resultados por el aporte recibido. Acá hago una idea, digamos, no les puedo presentar los números porque esto está por publicarse, pero bueno, se hace un inventario de cuánto se gasta en la plantación de té, acaricidas, diésel, fertilizante, transporte, compost, emisiones directas, emisiones indirectas de los diferentes, a diferentes niveles de rendimiento, ¿sí? Son todos cálculos básicamente numéricos que uno debe hacer. Para el caso del brote de té, luego uno tiene que pasar al proceso de industrial, donde, bueno, consumo de energía, consumo de chip para generar calor, consumo de transporte y demás. Y lo que uno básicamente observa, y lo que se ve en varios cultivos agrícolas, que uno de los principales factores, que es el objetivo de todo estudio, tratar de encontrar los puntos críticos, uno de los principales factores que genera emisiones al medio ambiente es el fertilizante, porque se basa, los fertilizantes nitrogenados se basan en combustibles fósiles, gas. Entonces eso genera emisiones indirectas en el proceso productivo del fertilizante y emisiones directas en la volatilización del fertilizante en la chacra. También hay un peso importante de la energía consumida en los secaderos, porque nuestra matriz energética tiene alto peso de los combustibles fósiles. Entonces, si nosotros usamos energía, indirectamente estamos generando emisiones por los fósiles de las centrales eléctricas. Y obviamente el transporte, que siempre tiene alto peso por el consumo de combustibles fósiles, genera también alto peso de las emisiones. Si uno no puede mostrar el resultado final, pero si uno compara con otros países productores de té como Kenia, nos da valores similares al caso de Kenia. Y uno puede ver que, como ya estaba publicado, ellos también ven un alto peso del fertilizante nitrogenado como uno de los principales factores que generan emisiones al medio ambiente. Muchos pensarán por ahí, bueno, vamos a sustituir estos fertilizantes nitrogenados que generan gran peso. Bueno, no es tan sencillo, digamos. Cuando uno hace un análisis completo del ciclo de vida de un compost orgánico, tiene que ver todos los impactos que tiene y los rendimientos que genera. Entonces, no necesariamente un fertilizante, un compost orgánico va a tener mejores emisiones que, digamos, bajas emisiones que con respecto a un fertilizante químico. Hay que hacer un análisis de ACV y obtener los resultados, ¿sí? Porque quizá ese fertilizante orgánico genera menos impacto, pero genera menos rendimiento de té.
Y al haber menos rendimientos, quizá las emisiones por kilo de té sean mayores. Entonces, uno tiene que tener cuidado con los análisis un poco sin mucho sustento técnico atrás para hacer recomendaciones. Sí se puede hacer un análisis de ACV para diferentes tipos de fertilizantes. También hay un caso, como el caso de un té de Darjeeling, de India, donde también hicieron un análisis de impacto ambiental, donde también se verifica que ellos ven que la fertilización es uno de los principales factores que genera emisiones, pero ellos han llegado hasta la tasa del consumidor. Digamos, el de Kenia y el nuestro llega hasta el té seco en bolsas puesto en un puerto de Estados Unidos. Obviamente hay que seguir con la medición. Hay que incorporar el fraccionamiento, hay que incorporar la distribución, hay que incorporar el consumo del consumidor, hay que considerar el agua, digamos, nadie consume té seco, digamos, come té seco. Lo que hace es calentar el agua y ahí consumirlo, ¿sí? Luego pasa al residuo. Bueno, este caso de Darjeeling lo que hace es incorporar ese proceso de infusión y incorpora calentar el agua. Y se nota, en un caso que yo he medido para el caso de yerba mate, al final de cuentas, sí, el proceso productivo del té genera emisiones, como todo proceso productivo. Son relativamente promedio o bajos, ¿sí? Pero al fin de cuentas, lo que más genera emisiones es la energía eléctrica o fósil que se utiliza para calentar el agua. ¿Sí? Entonces, mucho de las emisiones al medio ambiente que genera consumir una taza de té, mucho está explicado por calentar el agua. ¿Por qué? Y porque usamos gas o porque usamos energía y esa energía necesitó gas para ser producida. ¿Sí? Entonces, acá en el caso de Darjeeling, considera que, digamos, esto de consumo, creo que en Inglaterra, el consumo, donde hay un alto peso de las pavas eléctricas, dice, calentar el agua para ser consumido el té se lleva el 87% de todas las emisiones de todo el proceso de las materias primas hasta la taza de té. ¿Sí? Entonces, muchas veces las emisiones están donde no las vemos. Y en este caso es calentar el agua, como algo tan sencillo. ¿Por qué? Y porque la materia energética genera emisiones al medio ambiente. Entonces, al calentar nosotros el agua, estamos generando emisiones indirectas por la matriz energética que tenemos. Si nosotros convertimos nuestra matriz energética con más recursos renovables, seguramente esas huellas de carbono van a disminuir. Pero, por lo pronto, con la matriz energética que existe, hay altas emisiones y principalmente en calentar el agua, porque es alto demandante de energía y principalmente energía fósil. Entonces, esto es un poco lo que queríamos presentar, digamos, lo que estamos haciendo el trabajo, donde uno puede encontrar cosas que antes no lo pensaba que existieran. También se está haciendo para el caso de yerba mate, y bueno, cualquier cosa, si le resulta de interés, ahí tienen mis contactos. Para cualquier consulta, agradezco a las empresas y productores que estuvieron colaborando y técnicos para la elaboración de este producto, y a disposición de cualquier consulta a los contactos que están ahí. Muchas gracias.